Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso virtual de Sociología de la Comunicación. En esta ocasión tenemos la semana 10 dentro de lo que es la sesión 10 y como siempre tenemos la claqueta de presentación donde está el nombre del curso, el nombre del docente. Nos vamos a la siguiente diapositiva, unidad 4, estamos dentro de la unidad 4, pasamos a la siguiente diapositiva y están los títulos que normalmente desarrollamos. En esta ocasión el título principal, seguimos, es la famosa sociedad de redes y en la presente semana o sesión, este es el tema a tratar y este video pretende complementar justamente la diapositiva y los PDFs que tenemos en el campus virtual. Y para ello vamos a comenzar con una cita de un célebre autor español, catalán, Manuel Castells, que dice: vivimos en un mundo de extraordinaria capacidad comunicativa, que es la actividad humana fundamental, pero la paradoja es un mundo que al mismo tiempo las instituciones, las organizaciones, la organización de la sociedad están muy detrás de lo que podríamos hacer. Dicho de otro modo, no hemos todavía aprovechado toda esa capacidad comunicativa, esa extraordinaria capacidad comunicativa, y que de alguna manera todavía hay mucho trecho, mucho espacio para poder desarrollarnos comunicativamente, vale la aclaración. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de Internet. Internet emerge de la interacción entre la ciencia y la investigación. Como ustedes bien saben, la historia de ARPANET, por ejemplo, fue desarrollado con una arquitectura informática abierta y de libre acceso, fue creado con la pretensión de ser un instrumento de comunicación libre y es considerado un medio esencial de comunicación. Bueno, cuando hablamos de Internet tenemos que hablar, uno, del desarrollo de Internet que pasó por el ámbito militar, el ámbito universitario, para luego ya popularizarse y llegar a todos. Pero también podemos hablar de Internet como una evolución. Hemos hablado de Internet dentro de lo que es la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0 y hoy, ¿por qué no hablar de una web 4.0 dentro de esta optimización de una web inteligente, de una web semántica que cada vez personaliza más los contenidos? Pero también hablamos de una pretensión de ser un instrumento de comunicación libre y es que existen varios autores que señalan, por ejemplo, Lauren Lessig, el creador de Creative Commons, que básicamente esa libertad no existe en Internet, más bien todo lo contrario, cada vez es un sitio de mayor control. Por eso es que luego, en posteriores diapositivas, vamos a hacer una alusión, por ejemplo, al panóptico, es decir, estamos dentro de una sociedad cada vez más controlada, más vigilada y donde de alguna manera nos venden seguramente una supuesta libertad. Eso será así. Pasamos a la siguiente diapositiva. Manuel Castells señala que la disponibilidad de Internet no puede limitarse tan solo a unos cuantos sectores, sino que su acceso debería ser posible para todos los grupos sociales. Y Manuel Castells habla de una brecha digital, como vamos a ver más adelante. Esta brecha digital, en primera instancia, hace alusión a dos sociedades, comparándolas, una sociedad que tiene acceso a la red y otra sociedad que no tiene acceso a la red, o un grupo humano que tiene acceso a la red y un grupo humano que no tiene acceso a la red. Y esto no necesariamente tendría que ser comparando un país con otro, sino básicamente podría ser dentro de un mismo país dos grupos humanos que no tengan el mismo acceso. Como vamos a ver más adelante, ya en una diapositiva, yo comparo Lima con otro sector del país, podría ser Huancavelica. Entonces hay una brecha digital, pero no es el único tipo de brechas que existe. Vamos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, a pesar de su demostrada importancia, solo una tercera parte de la población del planeta tiene acceso a Internet, lo que genera un fenómeno de relevancia social, cultural, política y económica que Manuel Castells llama divisoria digital o brecha digital, la cual consiste en la creación de un mundo dividido entre quienes tienen acceso a la red y quienes no lo tienen. Y es bueno precisar que si hablamos que el planeta tiene básicamente un promedio de 7.000 millones de personas, la tercera parte, podrían ser unos 2.000 o 2.000 y pico, no tienen necesariamente acceso a la red. Entonces ahí hay una primera brecha, pero no es la única, o una divisoria digital, como dice Castells. Otra divisoria digital podría estar referida también a la manera como se gestiona
esa información. Es decir, no todos gestionan de la misma manera. Yo puedo tener acá en mi celular acceso a múltiple información, a bibliotecas, bases de datos científicas, pero no necesariamente esa información la voy a gestionar. Por eso vamos a ver conceptos más adelante ligados a la sociedad de la información, a la sociedad informacional y a la sociedad del conocimiento. Seguimos, mi estimado Walter Rojas Gerí. Cuando hablamos de la divisoria digital o brecha digital, estamos hablando de lo que señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Asevera que la brecha digital está determinada por la distancia entre individuos, áreas residenciales o geográficas de los diferentes niveles socioeconómicos en relación con sus oportunidades para acceder a Internet, marcando diferencias tanto entre los países como dentro de ellos. Es decir, puede existir una brecha digital entre el acceso a Internet que tiene un ciudadano en Lima y un ciudadano en Andahuaylas, lo que he señalado. Básicamente, puede existir una primera brecha, un primer tipo de divisoria digital, perdón, entre el acceso de un ciudadano en Nueva York y un ciudadano en cualquier país africano o del Medio Oriente en general o de Latinoamérica. Pero no es el único tipo de brecha, como vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. La divisoria digital o brecha digital es la separación que existe entre aquellos seres humanos que usan Internet como parte de sus actividades diarias y aquellas personas que no lo hacen, ya sean por factores económicos, culturales o tecnológicos. Ahí estamos nuevamente repitiendo, haciendo, en este caso, referencia justamente al tema. Y eso puede suceder tranquilamente en nuestro país. Es decir, este país que yo no descubro la pólvora al decir que es un país centralista, es muy probable que en la costa, comparando la costa con la sierra y la selva, exista claramente brechas digitales, comparando la costa frente a la sierra y comparando la costa frente a la selva. Seguramente hay una marcada divisoria digital en cuanto a acceso. Seguimos. Pero ojo, no es el único tipo de brecha digital que existe. Manuel Castells plantea que cuando la información y el conocimiento se encuentran en la red, pero no se cuenta con las herramientas y habilidades necesarias para hacer uso de ellos, también existe una divisoria tecnológica y digital. Por supuesto. ¿Qué sucede si yo tengo la información y no la sé gestionar? Puede ser también motivo la educación, el nivel de instrucción, el nivel de educación de un país. Es decir, podemos tener profesionales que solo se dedican a googlear, cuando la información de repente puede estar en bases de datos científicas, pero yo no conozco. Entonces, aquellas sociedades que gestionan mejor la información son aquellas que van a desarrollarse mucho mejor. De nada sirve que yo tenga acá un libro y no lo lea. Esa podría ser la relación, ¿no? Entonces, mucho ojo que no es el único tipo de brecha digital la distancia, sino también cómo gestionamos o manejamos esa información. Seguimos, mi estimado Walter. Para Manuel Castells, la riqueza de Internet radica en saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo procesarla y cómo transformarla en conocimiento. Esa capacidad de aprender a aprender, de saber qué hacer con lo que se aprende, se convierte en una capacidad socialmente desigual y relacionada con el origen social y familiar y con el nivel cultural. Entonces, ahí está la riqueza de Internet que plantea Manuel Castells. Cómo se trabaja esa información, cómo procesarla y cómo volverla productiva. Cómo eso me va a servir para el desarrollo de una sociedad, de un país, de una comunidad, etc. Seguimos. Desde este enfoque tecnológico, señala el autor, la información que se encuentra en Internet puede localizarse de manera cada vez más rápida y fácil, pero esto varía entre quienes cuentan con una computadora, tienen acceso a la red de redes y saben cómo utilizar las nuevas tecnologías. De nada vale que yo tenga un celular y no sepa cómo utilizar la tecnología. Entonces, no solamente se trata de cantidad, sino de calidad. Es decir, calidad en cuanto a la gestión de ese contenido. Seguimos. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de sociedad de la información, pasamos a la siguiente diapositiva. En el año 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la sociedad de la información en su libro El advenimiento, la llegada, si quieren decirlo de otra manera, de la sociedad postindustrial.
donde afirma que el eje principal de esta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía. Entonces, la nueva mercancía fundamental, la nueva materia prima, sería el conocimiento. Los grandes países que exportan materia prima ligada al conocimiento son los países que iban a crecer, ¿no? De alguna manera la mercancía estaba en el conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de sociedad de la información, estamos hablando de una sociedad donde evidentemente aglutinar, almacenar información es lo realmente destacable, ¿no? Destacable. Seguimos. Manuel Castells plantea una nueva categoría, sociedad informacional, que tiene un parecido, como ustedes pueden ver, con lo que es la sociedad del conocimiento. Manuel Castells ha propuesto distinguir entre sociedad de la información y sociedad informacional en base a los siguientes criterios. El término sociedad de la información destaca el papel de esta última en la sociedad. Pero Castells sostiene que la información en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa medieval, que estaba culturalmente estructurada y en cierta medida unificada en torno al escolasticismo o la escuela escolástica, filosofía de la Edad Media, cristiana, arábiga y judaica, en la que domina la enseñanza de las doctrinas de Aristóteles. Esto en conjunto es un marco cultural. De alguna manera, esta escuela escolástica, hay que aclarar, permitió conocer las revelaciones del cristianismo. De alguna manera está haciendo este paralelismo. Es decir, la información sirve finalmente para un objetivo mayor y es gestionar el conocimiento, manejar el conocimiento. Seguimos, mi estimado Walter. En contraste, agrega Castells, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en el que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. Por ejemplo, uno de los rasgos clave de la sociedad informacional es la lógica de la interconexión, de su estructura básica, que explica el uso del concepto de la sociedad de red. Es decir, no solamente se determina la sociedad informacional por la manera que se procesa esa información para que termine siendo productiva, sino porque también se aplica el enfoque de lo que es la interconexión, compartir la información, que llegue a todos, es decir, la sociedad red. Seguimos, mi estimado Walter. Sociedad del conocimiento. La noción de sociedad del conocimiento apareció hacia finales de los años 90. Es empleada particularmente en medios académicos como alternativa que ciertos prefieren a la sociedad de la información. Yo diría que es un estadio mayor, es básicamente un nivel mayor, un piso mayor en el cual ya se debería gestionar la información. Si queremos hacer una relación directa, sociedad del conocimiento o sociedad informacional. Seguimos. La UNESCO, en particular, ha adoptado el término sociedad del conocimiento, su variante sociedad del saber, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado, por ejemplo, una reflexión en torno al tema que busca incorporar una concepción más integral, no ligado solamente a la dimensión económica. Es decir, no solamente ligado al crecimiento económico, sino a un verdadero desarrollo. De nada vale tener información y no poder gestionarla. Por eso hablamos de una sociedad del saber, de manejar realmente la información. Solo aquellos que gestionen esa información llegarán al nivel de una sociedad del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento para ser mucho más productivos. Seguimos. La UNESCO, en su informe mundial titulado Hacia las sociedades del conocimiento, en la página 29, señala el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La Sociedad Mundial de la Información en gestación solo cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable. La construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos y sobre todo para los países menos adelantados. Entonces es un mensaje claro, lo que buscamos es desarrollo más que crecimiento, información no,
Conocimiento más que información. Ojo, la información es importante, pero hay que gestionarla. Seguimos. Aquí les pongo una imagen que ustedes ya conocen y con un título, Internet panóptico de la sociedad de la información. Y es que planteamos la idea de que estamos en una sociedad del control, es decir, una sociedad vigilada, haciendo alusión al célebre libro de George Orwell, 1984, estamos en la sociedad del gran hermano, en la sociedad de las telepantallas. Y para eso Internet es un medio muy efectivo. Cuando algunos pensaron que era el lugar más bien de la libertad, de la anhelada libertad, no, cada vez Internet se vuelve un lugar donde nos controlan más, donde nos conocen más. Seguramente hay un fin económico directamente, porque de alguna manera se extrae información para justamente poder ofrecer productos y evidentemente también es utilizado para mantener un conocimiento de lo que hacen las personas, ¿no? Estamos en la sociedad donde incluso cada uno de nosotros nos podemos vigilar con las cámaras. Seguimos, mi estimado Walter. A partir del 11 de septiembre del 2001, que ustedes bien saben qué pasó, la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos decidió intensificar la vigilancia de la información que circula a través del Internet para ejercer efectivas funciones panópticas sobre la información que circula a través de Internet. Del gobierno del presidente Bush impulsó la adecuación del marco normativo correspondiente. La USA Patriotic Act, ley patriótica, por ejemplo, concede amplias facultades a las áreas de seguridad del gobierno de Estados Unidos para inspeccionar la información que circula en Internet e inclusive les autoriza interceptar todas aquellas comunicaciones que consideren sospechosas. Es decir, hay un marco legal que autoriza a los gobiernos básicamente a insertarse en el mundo digital para un conocimiento del ciudadano. Por eso es que señalamos aquí el término, básicamente funciones panópticas, porque de alguna manera cuando hablamos de funciones panópticas estamos aludiendo, haciendo alusión justamente al panóptico, al control, al panoptismo, como vamos a ver más adelante. Seguimos. El panóptico es la distopía de una sociedad y un tipo de poder que es en el fondo la sociedad que actualmente conocemos. Distopía que efectivamente se realizó, este tipo de poder bien puede recibir el nombre de panoptismo. Vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo. Cabe precisar que el panoptismo es la combinación de tres elementos: la vigilancia, el control y la corrección. Y acá quiero explicar. Cuando hablamos de la distopía, este es un término aparecido en el libro 1984 de George Orwell. La distopía viene a ser el antónimo de la utopía, es decir, aquello que no imaginamos, pero que es terrible, que es terrorífico, que yo podría decir, pero ¿a tanto podemos llegar? Por ejemplo, lo que sucede en Corea del Norte hoy en día podría ser calificado como distopía. Lo que sucede hoy en Venezuela con Nicolás Maduro y esa inflación terrible puede ser calificado de una distopía. Es lo opuesto a la utopía. Y estamos viviendo también en una sociedad donde impera el panoptismo, que es una categoría que tiene tres características. Por un lado, la vigilancia. Por otro lado, también sirve para controlar, sobre todo en sociedades totalitarias. No se olviden de China. Pero también tiene esta función de corrección, es decir, de mantener el status quo, de evitar lo que en algún momento podríamos decir la desviación. Es decir, una sola forma de pensar, ¿no? Un solo pensamiento, formar ciudadanos estandarizados. Entonces, esta categoría del panoptismo tiene estas tres características: vigilar, controlar y corregir, ¿no? Es un eufemismo esto de corregir, ¿no? Decirle a la gente cómo debe hacer las cosas. Bien, entonces, con esto, básicamente hemos terminado esta pastilla, mi estimado Walter, seguimos. Ahí están las referencias bibliográficas y finalmente la despedida. Nosotros volvemos en cualquier momento con más pastillas para nuestro curso de Sociología y siempre agradeciendo a Walter Rojas Gerí por la producción de estos videos. Nos vemos.